Buen día. Vamos a empezar hoy con la unidad número 3. Vamos a hablar del proceso de militarización de las estructuras penitenciarias en nuestro país. Y para hablar de esto tenemos que hablar de lo que ocurrió en nuestro país a partir del año 1930, ¿no? En 1912 se había sancionado la ley Sáenz Peña, en 1916 se eligió por primera vez por voto universal de los varones, las mujeres todavía no votaban, el primer presidente electo por voto universal secreto, es decir, sin fraude en la elección, sin presiones en la elección, que resultó ser Irigoyen, Hipólito Yrigoyen. Después de su primera presidencia es reelecto el Partido Radical, que integraba la Unión Cívica Radical, y se reelige a Marcelo Torcuato de Alvear, que hace su presidencia, completa el mandato y nuevamente es reelecto el Partido Radical, ahora de vuelta con Hipólito Yrigoyen, ya un tanto mayor, que comienza su segundo mandato y no logra culminarlo porque en 1930, el 6 de septiembre de 1930, se produce un golpe militar bastante cruento, con varios muertos, heridos, decenas de muertos en la capital federal, protagonizado por Uriburu. También Perón, como oficial, participa en aquel momento de ese golpe de Estado, pero el 10 de septiembre de 1930 se produce la acordada de facto, por la cual la Corte Suprema de Justicia reconoce a la Revolución Triunfante, señala que bueno, la Revolución Triunfante está en condiciones, como tienen los recursos a su cargo, la policía a su cargo y las fuerzas militares bajo su control, está en condiciones de asegurar la libertad, seguridad y las propiedades de los argentinos, y además se ha manifestado con buena voluntad para respetar la Constitución, y entonces le aplica la doctrina de facto, conforme la cual equipara a los funcionarios de la Revolución Triunfante con los funcionarios de hecho, y la juridicidad de los funcionarios de hecho es la que usa para justificar este golpe de Estado. Es decir, a los que habían violado el orden constitucional los reconoce como funcionarios de hecho para de ahí en adelante respetar el orden constitucional que acababan de vulnerar. Bueno, ese paso que da la Corte signó el futuro jurídico de la Argentina en muchos sentidos, en mi opinión. Bueno, pese a eso, en 1932 se inicia el proceso electoral. En 1931 había fallecido Irigoyen, que primero estuvo detenido, le habían saqueado el domicilio, hubo una acción de habeas corpus a su favor. Bueno, finalmente él fallece, enfermo fallece, y el radicalismo se unifica detrás de la figura de Marcelo Torcuato de Alvear. Personalistas y antipersonalistas se aglutinan detrás de él, parecía que era el candidato necesario a ganar. Se había iniciado un proceso electoral, pero a Alvear no se le permite participar de ese proceso porque, como se había interrumpido el mandato de Irigoyen, se alega en su contra que él no se había cumplido un mandato íntegro presidencial entre su presidencia anterior y la que aspiraba en el nuevo proceso electoral a obtener. Entonces, los que habían violado la Constitución y habían impedido que se cumpliera el mandato de Irigoyen, ahora se oponían a la participación del candidato más popular, que era Marcelo Torcuato de Alvear. Bueno, el resultado de esto fue la elección de Justo, que había sido ministro de Guerra de Alvear, y que empieza una presidencia conservadora. Cada vez que ganaban los radicales las elecciones se intervenía la provincia o se desconocían los resultados electorales, y se instala una década de gobiernos entre 1930 y 1943, una sucesión de gobiernos dictatoriales que, aunque electos democráticamente, eran de tinte conservador, y estos electos democráticamente, si uno prescindía de que cuando ganaban los que no gustaban, se anulaban las elecciones o se intervenían en las provincias en las que se había producido ese triunfo. Bueno. No obstante eso, en 1933 ese Congreso es el que sanciona, el Congreso electo en estas elecciones, con este proceso tan particular, es el que sanciona la ley 11.833 que antes habíamos comentado, por la cual por primera vez se había sancionado un régimen progresivo en la ejecución de las penas. Nos habíamos apartado del régimen auburniano y por primera vez habíamos adoptado un sistema de progresividad con distintos grados y la posibilidad de egresos supervisados al medio libre antes del agotamiento de la condena. Bueno, con la particularidad de que esto se había dispuesto, siempre recordar esto, en esa ley, solo para las cárceles de la nación, que era un sexto, es ahora un sexto, y en aquel momento debía ser parecida la proporción,
de la población carcelaria total del país, con lo cual la mayor parte de la población carcelaria, la mitad seguro que también estaba por entonces en la provincia de Buenos Aires, quedaban sin acceso a este régimen de progresividad por el vacío normativo que creaba la nación. Igual, para administrar este régimen progresivo, lo que sí se creaba era también un consejo asesor técnico y un instituto de clasificación a cargo de un grupo colegiado de profesionales. El consejo asesor lo integraban el director general de institutos penales que se había creado, un profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, el presidente del Patronato de Liberados y Excarcelados, el director del anexo psiquiátrico y el jefe del Registro Nacional de Reincidencia. Es decir, funcionarios técnicos de la administración, profesionales universitarios, especialistas, eran los que integraban este consejo asesor que asesoraba al director general de institutos penales, y también eran los que integraban el instituto de clasificación, que estaba integrado por el director del anexo psiquiátrico, el profesor de Derecho Penal y un representante del Patronato de Liberados. Con lo cual, este instituto de clasificación también tenía un carácter marcadamente técnico y profesional, porque integraban profesor de Derecho Penal y un médico psiquiatra que garantizaban la idoneidad universitaria de los que controlaban este instituto de clasificación, que iba a administrar la progresividad del régimen, porque entre las funciones de este instituto estaba estudiar la personalidad de cada penado y su grado de adaptación social, llevando la ficha individual de cada uno, decía, y producir informes en los periodos de libertad condicional. O sea, además de llevar la ficha individual, se disponía en el marco de esa ficha individual los avances en la progresividad y después se informaban en los periodos de libertad condicional, con lo cual tenían a su cargo el control del funcionamiento del sistema carcelario. Bueno, este régimen hoy sería restablecer esta norma de la dictadura conservadora de 1930, hoy sería un avance normativo, porque hoy vamos a ver que no tenemos una norma tan beneficiosa como esta y lo que tenemos no se cumple además, pero bueno, esta norma hoy sería mejor que las leyes que hoy nos regulan, que las normas de facto que hoy regulan estos temas y que tenemos aún en vigencia. Bueno, en 1943 dijimos se produce otro golpe de Estado. Ahora es un golpe de Estado liderado por una logia militar, el GOU, Grupo de Oficiales Uniformados. Nunca se supo bien qué quería decir GOU, pero era una logia militar en la que participaba Perón. Se hacen del poder. Algunos decían que era una logia filonazi, que estaban muy próximos en sus ideas a las potencias. Pensemos que estábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial. En 1943 todavía iban triunfando en la Segunda Guerra Mundial las potencias del eje, ¿no? Stalingrado estaba sitiada hace meses, Alemania había conquistado ya toda Europa y estaba ahora abriendo su segundo frente, el frente que después la llevó a la ruina contra Rusia. Recién en diciembre del 41 se había incorporado a la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos, luego de que Japón anulara toda su flota del Pacífico, su flota más importante, la anuló en un solo golpe comando ahí en Pearl Harbor. Y no obstante eso, Estados Unidos recién lo único que hace es declarar la guerra a Japón. Es Alemania la que declara la guerra a Estados Unidos como consecuencia de esa declaración de guerra de Estados Unidos a Japón, por el pacto que tenían las potencias del eje. Le declararon la guerra los alemanes a los norteamericanos. Pero bueno, la Segunda Guerra Mundial por entonces tenía un panorama todavía para nada claro, y este golpe de Estado se hace del poder y comienza el trabajo de Perón en la Secretaría del Trabajo, que hasta entonces había sido una dirección nacional ignota, en la cual hace un trabajo absolutamente revolucionario e innovador, de creación de derechos, de reconocimiento de derechos, de empoderamiento de la clase trabajadora, a partir de distintas medidas que se disponen en la Dirección del Trabajo. Una de esas, por ejemplo, el aguinaldo, dispuesto por decreto, que la Corte Suprema declara inconstitucional en un conocido fallo. La Corte Suprema, que había declarado constitucional los golpes de Estado, declaró inconstitucional las reformas normativas, porque había dicho, cuando declaraba constitucional el golpe de Estado en la acordada de facto, había dicho que venían a conservar, pero solamente a administrar, decía la Corte. El gobierno provisional que acaba de constituirse en el país es pues un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social. Que ello no obstante, sin normalizar la situación en el desenvolvimiento de la acción del gobierno de facto, los funcionarios que lo integran desconocieran las garantías individuales
o de la propiedad y otras de las aseguradas por la Constitución, la Administración de Justicia encargada de hacer cumplir esta la restablecería. Bueno, esto dijo la Corte en 1930. Y en 1943, cuando ante un nuevo golpe de Estado, que también había sido reconocido por la Corte del 30, con una acordada similar a la del 10 de septiembre, decidió empezar a innovar en materia del derecho de propiedad, disponiendo el aguinaldo por decreto. La Corte declaró inconstitucional esto. Dato interesante porque fue uno de los cargos por los cuales después fueron removidos los ministros de esta Corte Suprema de Justicia. En 1945 se produce el 17 de octubre, finalmente el proceso electoral en el cual es electo ahora sí como presidente de iure Perón, que había sido antes vicepresidente de facto durante esta dictadura. Como vicepresidente de facto, él mantuvo el cargo de secretario de Estado del Trabajo, y en la Secretaría de Estado del Trabajo había encomendado una comisión la elaboración del primer estatuto penitenciario, el estatuto para el personal del Servicio Penitenciario de la Nación. Esto lo encomienda ya por 1944 y lo termina refrendando por decreto como presidente ya de iure, pero era algo que había iniciado durante su participación en el gobierno de facto. También como vicepresidente de facto había firmado el decreto 17750 que había creado la Policía Federal Argentina. Durante toda la década infame en el Senado se habían discutido los proyectos de Sánchez Orondo, que quería imitar el FBI, el Federal Bureau, y tener una policía federal que investigara con tecnología los delitos y sobre todo que ayudara como el FBI en Estados Unidos a perseguir el comunismo. Era la gran obsesión de Sánchez Orondo. Bueno, finalmente Perón crea la Policía Federal también con esta finalidad de perseguir el comunismo por un lado, ocuparse de esto a través de la dirección del orden constitucional y colaborar técnicamente en la investigación del delito en todo el país, y en la capital federal hacerse cargo de la policía local de la capital federal, aplicando edictos a sus ciudadanos, con determinadas características que tenía esta policía, que mantiene hasta el día de hoy en algunos aspectos. Recién cuando se aprueba este estatuto, se cristaliza, yo diría, lo que sería el proceso de militarización de la estructura penitenciaria. El Estatuto del Servicio Penitenciario de la Nación fue creado entonces por el decreto 12.351, el 10 de octubre de 1946, que lo firma Perón. Y dice en la exposición de motivos: que el presente proyecto de Estatuto del Servicio Penitenciario de la Nación, redactado por la Comisión Honoraria creada al efecto por la Secretaría de Trabajo y Previsión, la que fue integrada por representantes de esa Secretaría, del Ministerio de Justicia, Instrucción Pública, del Ministerio Interior, del Ministerio de Guerra y del personal carcelario, porque claro, los guardias de cárceles dependían del Ministerio de Guerra. Entonces, que el personal afectado al servicio de institutos penales de la Nación ha sido excluido del Estatuto del Servicio Civil, decisión que había tomado, por supuesto, el propio Perón, porque el Estatuto del Servicio Civil es el decreto 12.350, lo había firmado el mismo día. Decidió firmar por un lado el estatuto, que también militarizaba la estructura del personal civil de la Nación, y excluir de ahí el servicio penitenciario para crear este otro estatuto particular para regular la estructura penitenciaria. ¿Y por qué digo yo que acá se cristaliza la militarización de la estructura penitenciaria? Porque, bueno, esta norma, firmada por Perón en 1946, es como si estuviera hoy vigente, porque lo que hoy rige es una norma de facto que no hace más que refrendar esto que dispuso Perón en 1946. ¿Y qué dispuso Perón acá? Bueno, acá crea el cuerpo penitenciario, por el cual establece un escalafón semejante al escalafón militar, de 12 grados de oficiales y 6 grados de suboficiales, al cual incorpora el personal penitenciario con funciones de seguridad, y un escalafón de personal asimilado. En el escalafón del personal asimilado incorpora a todos los grupos profesionales, crea un grupo para los docentes, otro grupo para los médicos, los abogados que integran los equipos de criminología, para los eclesiásticos, los que integran la capellanía, los que están a cargo del servicio religioso, también crea un grupo dentro del personal asimilado, para los maestros de los talleres, otro grupo más, para el personal auxiliar de todos estos. Y característica del personal asimilado: tienen un escalafón similar, análogo al escalafón del personal del cuerpo penitenciario,
pero solo pueden ascender hasta el rango de subprefecto. Es decir, de los 12 grados de oficiales solo podían llegar al quinto lugar o al sexto lugar de los rangos de oficiales de este estatuto. Tienen ustedes ahí las normas para revisarlas. Es bastante peculiar. ¿Qué quería decir esto? O sea, el profesional universitario que se había completado los estudios secundarios, había completado una carrera universitaria y estaba habilitado para ejercer una profesión liberal, solo podía ascender hasta el grado de subprefecto, que era la sexta parte de la carrera penitenciaria, con lo cual quedaba subordinado. Era una suerte de golpe de Estado institucional. Era haber llevado el golpe de Estado que había subordinado a los militares a todo el país, había cerrado el Congreso, intervenido las provincias y puesto militares a cargo de todas las funciones. Bueno, lo mismo ocurría en el micromundo, digamos, o en el macromundo penitenciario, a partir de esta suerte de golpe de Estado institucional que subordina a los profesionales a la estructura penitenciaria, subordinación que se conserva intacta al día de hoy, o sea que no ha sido modificada hasta el día de la fecha, hasta el día que estoy grabando esta palabra. No obstante que normativamente uno hoy podría decir que esto está derogado, pero en los hechos sigue ocurriendo como si Perón estuviera vivo y sancionando esto nuevamente. ¿Qué otra cosa hace este estatuto? Bueno, crea también una suerte de catálogo de derechos y deberes del personal, entre los cuales hay uno que me llama particularmente la atención, entre las obligaciones y derechos del personal. Hay un capítulo entero de obligaciones y derechos del personal. Y entre las obligaciones y derechos del personal están en el artículo 33, enumeremos así: a la conservación del empleo mientras dure la buena conducta, percibir sueldo, viáticos y demás monumentos, gozar de tratamiento, honores y pensión correspondiente a su grado y jerarquía después de su retiro jubilatorio. O sea, conservar el uso del uniforme, del arma reglamentaria, estos son los honores, además de la pensión después del retiro. Y después el inciso 4 dice, del artículo 33 de este decreto de Perón, dice: a la defensa en juicio a cargo de la institución por medio de sus letrados oficiales, cuando aquel se haya originado por actos o a consecuencia del servicio y en el cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. Entonces, ser defendido por los abogados institucionales cuando lo denuncien por ejemplo, torturar. Entonces, ante una denuncia de tortura, defensa, abogados de la institución. Esto se mantuvo hasta el año pasado. Sigue vigente hoy la norma que dice esto. Y hasta el año pasado esto se cumplía. Y se sigue cumpliendo en algunos casos, en algunas provincias. Esto no ha cambiado en todo el país. Vamos a ver con algún detalle después cómo se manejó esta cuestión. ¿Por qué es grave esto? ¿Por qué la defensa institucional es grave? No hay defensores oficiales. Bueno, una cosa es la defensa oficial, que todos aplaudimos y que tiene una enorme calidad técnica y que es un valor agregado para garantizar la inviolabilidad del derecho a la defensa en juicio de las personas que no tienen recursos para acceder a la mejor defensa técnica. Se garantiza democráticamente un acceso a una defensa técnica de calidad técnica, digamos que excepcional, a la mayor cantidad de gente posible. Y otra cosa muy distinta es la defensa por los abogados institucionales. Esto quiere decir la toma de partido del Estado defendiendo con sus abogados a sus funcionarios. Piensen ustedes esto instalado, sancionado a poco de una guerra mundial. La idea era una estructura militarizada, a los militares los defendemos con los abogados institucionales, y además estaba vigente un código penal en el cual había un delito que se llamaba desacato, que fue derogado hace algunos años. El desacato eran las calumnias. La calumnia es la imputación falsa de un delito, pero cuando se dirige a un funcionario público se llamaba desacato, y la diferencia era que era un delito de acción pública. Entonces los fiscales estaban obligados a actuar frente al delito de desacato, estaban obligados a actuar de oficio, no por querella del ofendido, que hace que hoy nadie litigue casi, o sea, excepcional litigar por calumnias e injurias, por el costo, el enorme engorro del trámite y demás. Eran delitos de acción pública que eran perseguidos de oficio por los fiscales al que hacía la denuncia. Por otro lado, los abogados del Estado salían a defender corporativamente al denunciado. Digamos, después que esto tuvo además alguna vuelta de tuerca adicional para completar el régimen corporativo que se pretendía en una forma que realmente es asombrosa. Ahora vamos a ver cómo evolucionó esto. Bueno, y otra norma
Otras normas interesantes son estas que establecían el deber jerárquico de obediencia, la superioridad por grado y por antigüedad, análoga al régimen militar, el uso del uniforme, la dignidad, el trato correspondiente al grado de jerarquía. Es decir, un proceso de militarización bastante marcado se inaugura con este decreto. Si bien es cierto que este decreto estaba regulando personal que hasta entonces estaba en el Ministerio de Guerra, o sea, también la función de celador penitenciario tenía esta estructura. La diferencia es que hasta entonces estaba en el Ministerio de Guerra, pero la función de celador estaba claramente subordinada a la del Instituto de Clasificación, que disponía los alojamientos, los traslados en función de los grados y del control carcelario que estaba a cargo de los profesionales. Bueno, ahora se había revertido esto y los profesionales claramente tenían como vistas en su futuro, si querían ascender más cargos tenían que meterse en la escuela militar y completar la instrucción militar para poder avanzar dentro de este régimen penitenciario, lo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy prácticamente. Este estatuto fue reformado en este primer estatuto interviene Pettinato, pero no estaba a cargo formalmente del Servicio Penitenciario Federal. Él, incluso cuando se discute este proyecto, él planteaba que además a las cárceles no pudiera ingresar nadie, no podía ingresar ningún juez sin orden del director. Y el director del servicio de aquel momento le hace ver que esto es un disparate, un juez tiene que poder ingresar. Eso no está en el estatuto, eso no se puso en el estatuto, pero el director del servicio se lo reemplazó por Pettinato, que era el que había propuesto esto por escrito. Esto lo encontramos en el marco de una de las investigaciones que hicimos con gente de la facultad. Lo encontramos en el archivo histórico de la Nación, donde hay muy poco material de la década del 40 y del 43, pero una de las pocas cosas que se conservaba era la discusión en el Ministerio de Justicia de este proyecto de estatuto del personal penitenciario. Bueno, después en 1948, este sí es una reforma que introduce Pettinato, se reagrupan muchas disposiciones, pero en realidad los cambios que trae son muy pocos. Incorpora Pettinato el Estado penitenciario. Ahora sí habla directamente en el título 2 del personal penitenciario, habla del Estado penitenciario. El Estado penitenciario es la situación creada por el conjunto de obligaciones y derechos de las leyes, decretos y reglamentos que establecen para los agentes del cuerpo. Y establece de vuelta las obligaciones y era lo mismo que decía la legislación anterior, un poco simplificado. Entre los derechos, de vuelta aparece el derecho a ser defendido, ¿no? A la defensa en juicio a cargo de la institución por medio de sus tratados oficiales cuando aquel se haya originado por actos o consecuencia del servicio y en el cumplimiento de los deberes inherentes al mismo. En el artículo 10, inciso 4 ahora de este decreto 11.561 del 23 de abril de 1948. Este era un cambio. El otro cambio era que para poder ingresar al cuerpo profesional había que ser egresado de la carrera que se creaba de la escuela penitenciaria y alguna otra disposición en cuanto a las remuneraciones. Zaffaroni, en alguna entrevista que le hicimos sobre esto, opinaba que este estado penitenciario lo hace Pettinato con fines exclusivamente de incrementar las retribuciones. Yo creo que tenía otra finalidad esto, viendo las características del proceso en el que se involucraron todas estas reformas, y sobre todo teniendo en cuenta lo que había dispuesto el primer estatuto aprobado por Perón en cuanto a la subordinación de los profesionales universitarios al escalafón penitenciario del cuerpo penitenciario. Pero bueno, sean cuales sean las intenciones, lo cierto es que ahora sí aparece un estado penitenciario creado, una suerte de estado cuasi militar, ¿no? El estado penitenciario parecido al estado militar. Estos penitenciarios que adentro de las cárceles no pueden usar armas, estaban autorizados a usar armas en su uniforme y a usar armas en la vía pública, una cosa un poco disparatada. Funcionarios públicos que por su función no pueden usar armas por las reglas mínimas dentro de las prisiones, por fuera de las prisiones podían portar armas, ser titulares. Piensen que con nuestro régimen legal solo los funcionarios públicos pueden ser legítimos tenedores y portadores de armas de guerra. Entonces podían portar armas de guerra en esa condición de funcionario público, pese a que funcionalmente no las podían usar en el interior de las prisiones. Pero bueno, estos estatutos se aplican al Servicio Penitenciario Federal y en 1947, por contar un poco qué cosas pasaron después, se sanciona
se produce el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Habíamos dicho a 4 de los integrantes de la Corte Suprema, el quinto lo había designado el golpe de Estado del 43, entonces a ese no le hacen juicio político. A los 4 que eran todavía funcionarios de iure, designados por los gobiernos anteriores, se les hace juicio político y se los remueve, entre otros cargos, por haberse opuesto a las reformas normativas del golpe de Estado. No por haber avalado la doctrina de facto, sino que por esa doctrina de facto, aplicándola a los desmadres normativos del golpe de Estado, habían, entre otras cosas, declarado inconstitucional el tema del aguinaldo. Le hacen el juicio político y otros cargos que eran designar como jueces representantes, conspicuos representantes de la oligarquía en la nómina como jueces de la Corte Suprema y alguna otra cuestión más, por la cual los removieron. En 1949 se produce la Convención Constituyente del 49 que aprueba la Constitución Justicialista. Esta Constitución Justicialista, de la cual hace poco se cumplieron 60 años y se recordó esto en la Facultad de Derecho en un acto en el cual se hablaron de muchas de sus disposiciones, muchas muy interesantes, tenía una cláusula que pasó bastante desapercibida en ese aniversario, o no se comentó en ese aniversario, que justamente es lo que yo entiendo que es la cláusula fascista de la Constitución del 49, que es la incorporación que hicieron en el artículo 29 de una suerte de fuero militar. Vamos a hacer con una pausa. Continuamos. En 1949 se sancionó la Constitución Justicialista. Esta Constitución, por un lado, incorporaba derechos económicos, sociales y culturales, ayornaba la Constitución liberal de 1853, pero tenía esta cláusula que mencionamos tan peculiar, que se ha olvidado, o sea, que se ha perdido memoria de esta cláusula y es importante recuperarla. El artículo 29 de la Constitución era la reproducción del artículo 18, que se había alterado la nominación por la incorporación de los derechos económicos y sociales de los trabajadores, de los ancianos, de la soberanía económica y demás. Y decía así: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Hasta ahí la primera oración del artículo 18. Siempre se aplicará, y aún con efecto retroactivo, la ley penal permanente más favorable al imputado. Hasta ahí una mejora introducida en la Constitución de 1853. Todavía no estaban vigentes los pactos de derechos humanos y se estaba incorporando la irretroactividad de la ley penal con rango constitucional. Recuerden que hasta 1983, por ejemplo, dijo la Corte nuestra que la garantía de retroactividad de la ley penal era una mera garantía legal basada en el artículo 2 del Código Penal y que no se desprendía de la irretroactividad de la ley penal. Una cosa es la irretroactividad y otra cosa es la ultraactividad de la ley más benigna, que podría ser dejada sin efecto por una ley particular. Bueno, esto, una vez sancionados los pactos de derechos humanos, ya no tiene posibilidad de afirmarse porque ellos sostienen expresamente la ultraactividad de la ley más benigna. Esta incorporación era una banda. Fíjense que después de la oración relativa a no ser sacado de los jueces naturales, y a continuación aparece esta otra oración: los militares y las personas que les están asimiladas estarán sometidos a la jurisdicción militar en los casos en los que establezca la ley. El mismo fuero será aplicable a las personas que incurran en delitos penados por el Código de Justicia Militar y sometidos por la propia ley a los tribunales castrenses. Es decir, los propios civiles podrían ser sometidos a los tribunales militares. Se creaba entonces un Código de Justicia Militar o un fuero militar y un fuero para las fuerzas asimiladas. ¿Cuáles eran las fuerzas asimiladas? Las fuerzas de seguridad, la Gendarmería, la Prefectura Naval y las fuerzas policiales. A consecuencia de esta Constitución del 49 se sanciona en 1951 el Código de Justicia Militar, código que hasta el día de hoy reclaman en los juicios de lesa humanidad los militares procesados por los hechos ocurridos durante la última dictadura militar como jueces naturales. Dicen: yo debiera ser juzgado por los tribunales militares previstos en el Código de Justicia Militar, que son mis jueces naturales. Reclaman los imputados en esas causas de lesa humanidad, reclamando este derecho que les había dado Perón en esta cláusula fascista y contraria al espíritu liberal, contraria a la igualdad ante la ley, y que es una retrogradación al corporativismo medieval en la incorporación de un fuero militar de estas características.
Pero además no solo para los militares, porque en 1951 dijimos Código de Justicia Militar, recién hace un par de años se termina de derogar con la pena de muerte, reemplazar totalmente. En 1983 la reforma que se introdujo fue que en adelante los delitos cometidos por militares fueran juzgados por el Fuero Federal, pero que los ocurridos entre el 76 y el 83 eran juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con una apelación ante la Justicia Federal, ante la Cámara de la Justicia Federal, Cámara en la cual se autorizó en la reforma de esta ley, porque no era en el proyecto original que había enviado Alfonsín, a abocarse a la instrucción de la causa si entendía que estaba siendo demorada, que es lo que ocurrió después en la causa 13, en la causa seguida contra los excomandantes en jefe, a los cuales el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas le dictó la prisión preventiva, los indagó y les dictó prisión preventiva por los delitos por los que después fueron condenados, pero cuando dio algún paso en falso, como indicando que el paso siguiente era considerado justificado por el estado de guerra en la situación, motivó que la Cámara Federal se abocara a la instrucción de la causa y siguiera adelante todo el juicio. No entonces una mera revisión, que era el proyecto inicial de Alfonsín, sino que llevara adelante el juicio contra los excomandantes en jefe. Decía que esto fue una parte del asunto, porque en 1952 se sancionó la ley 14.165. Esta ley es la que aprueba el Código de Justicia Policial de la Nación y el Código Procesal Penal para los tribunales policiales de la Nación. Norma de fondo que rigió en todo el país. Yo al principio había entendido que esto era nada más que una norma federal, no. Dictaron esto como norma de fondo, como un código, un reemplazo al código penal para los delitos que cometían los policías, tanto los federales como los policías provinciales, y se aplicó en todo el país, y en todas las provincias del país existieron tribunales policiales que inmediatamente reclamaron competencia en las causas seguidas a personal policial por delitos imputados en ocasión del servicio, lo que completaba este proceso iniciado con las reformas del Estatuto del Servicio Penitenciario Federal, ahora también para las policías, que iban a tener su coqueto tribunal policial para resolver las causas de premios ilegales, por ejemplo, de tortura, en la que pudieran estar imputados los policías, juzgados con comprensión, como decía el propio Perón en el decreto en el que promulga este Código de Justicia Policial, severidad pero comprensión, decía, de las circunstancias, para juzgar los casos de tortura, por ejemplo, por los pares, ¿no? Este derecho nobiliario reconquistado por esta corporación medieval en la que se convertía a las estructuras policiales. Este Código de Justicia Policial estuvo vigente en el país y los códigos procesales estuvieron vigentes en las provincias. Hay una interesante investigación, voy a ver si la agregamos como bibliografía, que hizo un historiador de La Plata, que logró entrevistar a varios funcionarios policiales que integraron estos tribunales policiales, que ya tenían más de 80 años cuando los entrevistó, y logró hacerle entrevistas en las que contaban cómo eran las vicisitudes de los proyectos, y logró acceder a los expedientes archivados en la Corte Suprema de La Plata, y revisar los expedientes que tramitaron en algunos de estos tribunales durante estos 3 años en los que funcionaron. Uno de estos casos, por ejemplo, fue el caso Grisolía, que se estudia generalmente cuando se estudia la garantía de juez natural. Se estudia el caso Severino Chumbita, el caso 1722, el de Grisolía, que lo tenemos acá en la bibliografía, y después Videla, por ejemplo. Se estudian estos 3 casos, que trata, por ejemplo, Mayer en el tratado. Y en Grisolía se suele pasar desapercibido que lo que se discutía era esto, era la intervención de estos tribunales policiales, que habían en su momento, cuando empezaron a funcionar, reclamaron las competencias de premios ilegales. La causa de Grisolía era una denuncia por premios ilegales que había padecido Grisolía. Y en ese caso se produce, después del golpe del 55, la reversión de esas causas. En realidad habían suprimido por decreto la Revolución Libertadora los tribunales policiales y las causas volvieron a la Cámara del Crimen. Entonces se planteaba la afectación de la garantía del juez natural. Interesante, como todo digo, que en su momento se había opuesto a que estos tribunales policiales lograran acceder a las causas que estaban en trámite ante la justicia del crimen, con la aplicación literal de la garantía de no ser sacados los jueces sino por la ley anterior. Él decía la ley anterior era la que establecía la competencia de la Cámara del Crimen, pero ahora que se derogaban los tribunales policiales y volvían las causas a la Cámara del Crimen, de vuelta esta misma interpretación literal de que tenían que seguir en los tribunales policiales que ya no existían, pero entonces no podían volver a la Cámara del Crimen porque era sacarlos
los jueces naturales, resulta que también era contraria a los intereses de... Siempre la interpretación gramatical de la garantía es contraria a los intereses del gobierno de turno, aparentemente. Es muy interesante eso, verlo en el caso de Isolía. Pero bueno, esto para tener una idea de a dónde apuntaba en realidad una reforma de esta naturaleza del Estatuto Penitenciario y lo que implicaba. Piensen ustedes que las reglas mínimas de Naciones Unidas, por ejemplo, le asignan, y esto lo vamos a ver después con algún detalle, a los médicos funciones prácticamente de ombudsman en la cárcel, porque establecen que los médicos tienen que recorrer los pabellones y los sectores, haciendo anotaciones y sugerencias escritas al director sobre las mejoras que tiene que implementar, que el director las tiene que hacer, y si no puede hacerlas, tiene que explicar las razones por las que no las puede hacer o por las que no las quiere hacer, y eso informárselo por escrito a su superior jerárquico para que adopte las medidas del caso. Como un ombudsman, es un ombudsman adentro de la cárcel, los médicos. Pero los médicos subordinados en la estructura jerárquica a la mitad del escalafón, y claramente se ven impedidos de cumplir esta función en la cárcel hoy. Hoy sigue ocurriendo esto. Si quieren cumplir esa función, después tienen que ir al mismo director al que le hacen las recomendaciones escritas a pedirle la licencia el fin de semana, o a pedirle las vacaciones no gozadas, o incluso a decirle que no tienen ganas de hacer salto de rana, porque no van a hacer salto de rana, la verdad es esa. Hay cursos de instrucción militar para los profesionales en el servicio penitenciario. El día de hoy ocurre esto. Es un disparate. Bueno, ¿y cómo siguió este proceso de militarización? En 1955 no logra completar la segunda presidencia, que conforme a la Constitución de 1853-60 hubiera sido inconstitucional, pero conforme a la Constitución reformada de 1949 estaba autorizada. Perón, por el golpe de Estado de Lonardi, y después viene el golpe de Estado de Aramburu en 1955, ya entonces no un golpe sin vencedores ni vencidos, sino un golpe con vencidos claramente, con prohibición del nombre de Perón, esta es la otra de las cosas que se conservaba en el Archivo Histórico de la Nación, todos los expedientes relativos a las investigaciones seguidas contra Perón y Eva Perón después del golpe del 55, eso está todo muy documentado en el Archivo Histórico de la Nación, se habían conservado y preservado todas las piezas de las pieles, las joyas, las cosas robadas, no sé, supuestamente, las expoliaciones que habían hecho, los millones que habían acumulado en la residencia que después se demolió. Bueno, ese golpe de Estado no tocó el estatuto sin perjuicio de que derogó, por ejemplo, la ley orgánica de la Policía Federal, que también había sancionado Perón, y el estatuto que había sancionado Perón para la Policía Federal, lo volvió a sancionar, porque el decreto 333/58 uno lo compara con el que había sancionado Perón y no tiene diferencia, es lo mismo, con otro nombre. Así que derogó lo que era autoritario, pero volvió a sancionar lo autoritario que en realidad le gustó. El Código de Justicia Militar, desde ya no lo tocó, le pareció fantástico. Al gobierno de militares le pareció extraordinario conservar un Código de Justicia Militar, ahora con militares que designaban ellos en los consejos de guerra, así que ¿qué más queremos que siga aplicándose que siga aplicándose los siguientes 50 años? Sí les pareció un exceso el Código de Justicia Policial, ese sí se abrogó el Código de Justicia Policial, pero el Estatuto del Personal Penitenciario, ese no se tocó. En 1958, en un proceso electoral condicionado, con prohibición del peronismo, se produce un pacto espurio, ¿no?, entre Frondizi y Perón, por el cual Frondizi acuerda que después va a autorizar la participación del peronismo en el proceso electoral, y no sé qué otras cosas habrá acordado. El asunto que Perón ordena por cassettes que mandaba grabados, o no cassettes, no había discos que mandaba grabados. Sí había discos que se mandaban desde el correo. Ordena votar a Frondizi, de hecho Frondizi, que había perdido en la interna radical, saca el doble de votos que Albín en la elección del 58 y accede así a la presidencia con el voto peronista. Durante el gobierno de Frondizi es cuando se sanciona la única ley nacional que reguló alguna vez el Estatuto del Personal Penitenciario. Es la única ley que trata esta temática. Vamos a hacer una pausa. Bueno, la ley 14.515 del 3 de noviembre de 1958 fue la única ley que dictó el Congreso de la Nación para regular esta cuestión. Esta ley fue sancionada durante la presidencia entonces de Frondizi, decíamos. Frondizi llega a la presidencia condicionada la participación política del peronismo, Perón estaba proscripto, no se permitía votar por candidatos peronistas, pero Frondizi había hecho un acuerdo con Perón, por lo cual llegó a la presidencia, porque en realidad en la interna previa
que había tenido la Unión Cívica Radical, que después derivó en la escisión de la Unión Cívica Radical Intransigente. Frondizi había perdido la interna frente a Ricardo Balbín y sin embargo resultó ganador por muchos más votos de lo que había de diferencia cuando perdió la elección interna, claramente porque se volcó sobre él el caudal electoral del peronismo proscripto. Bueno, esta ley lamentablemente perdió la oportunidad de revisar lo que había hecho el general Perón con el primer estatuto penitenciario y su militarización, y la refrendó, en definitiva, refrendó el Estado penitenciario, lo mantiene, hay un capítulo 3 en el cual se regula de vuelta el Estado penitenciario, se lo acota con alguna cuestión, por ejemplo, parece que había preocupado mucho el uso penitenciario, de la estructura penitenciaria para hacer política, entonces dice que ha prohibido realizar propaganda o coacción política con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones al personal. Y también se acota el tema de la defensa con abogados institucionales. Se dice acá, ser defendido en juicio a cargo de las instituciones o patrocinado frente a demanda civil, acá esto se lo amplía en realidad, promovida por terceros, por intermedio de letrados oficiales, cuando aquellos tengan origen en actos o sean consecuencia del servicio, en cumplimiento de los deberes de su cargo. Y después se agrega, no corresponderá a dicha defensa o patrocinio cuando la denunciante fuere la propia institución o en las actuaciones relacionadas o incluidas por motivo del hecho o imputación que hubiere dado lugar al procesamiento o demanda, el agente haya sido objeto de sanción disciplinaria o se encontraran en colisión sus intereses con los de aquella. Y después regulaba alguna otra cosa más en este inciso Q del artículo 7 del artículo 9, inciso Q del artículo 9 de la ley 14.515. Bueno, mantiene también la subordinación del personal profesional a la estructura penitenciaria, porque los funcionarios penitenciarios podían acceder hasta el rango más alto de inspector general, es decir, los únicos que iban a poder ser directores nacionales del servicio y directores de unidades, y el personal profesional solo el rango de subprefecto. Es decir, desde este punto de vista es un fracaso de control del Congreso y lo que demuestra es la falta de conexión con la realidad penitenciaria de los políticos que legislan, porque lamentablemente parece que legislan sin tener la menor idea de lo que ocurre dentro de la cárcel y sin hacer ni siquiera una consulta idónea con personas informadas sobre lo que había que revisar en esta materia, o tal vez, no sé, había una consustanciación generalizada con esta idea que a mí me parece tan criticable de subordinar a los profesionales al personal que no tiene estudios universitarios sino que hizo estudios terciarios. Entonces, ¿para qué ponemos una suerte de cursus honorum académico y después lo revertimos con esta irracionalidad? Pero bueno, el gobierno de Frondizi estuvo condicionado por los golpes militares, estuvo condicionado también por el incremento de la violencia política, por la preocupación por el comunismo, por en plena guerra en plena Guerra Fría, ¿no? Había empezado ya la posguerra, bueno, con la posguerra, ni bien termina la posguerra, empieza la Guerra de Corea, había terminado la Guerra de Corea, pero seguía la Guerra Fría, el macartismo en los Estados Unidos, la persecución del comunismo en extremo auge. En la Argentina la había iniciado Perón, recordemos, con la Policía Federal, que además perseguía a los radicales y a los demás opositores políticos, pero en la presidencia de Frondizi se desarrolla el plan CONINTES, primero, que subordina a fuerzas policiales a las fuerzas de seguridad y a todas las estructuras del Estado en un comando unificado para tratar la problemática de la conmoción interior. Bueno, igual termina por golpe de Estado el gobierno de Frondizi. Finalmente Frondizi en la isla Martín García, después de un discurso donde dijo que no iba a renunciar, no iba a suicidarse, y asume la presidencia Guido, que era presidente provisional del Senado, completa el mandato, comienza un nuevo proceso electoral y nuevamente proscripto Perón. Ahora Perón ordena votar en blanco, se vota en blanco, sacan un importante caudal de votos en blanco, segunda minoría en la elección, o depende de cómo uno compute el voto en blanco. Llega con 23 o 25% de los votos Ilia a la presidencia. Segundo estaba, después de contar los votos en blanco, estaba Eugenio Aramburu, votado como el que había dado la revolución, el golpe de Estado contra Leonardi, el que había derrocado Perón, estaba como segundo en esa elección. Bueno, durante el gobierno de Ilia no se sanciona ninguna norma sobre esta materia, se mantiene esta legislación.
y termina el gobierno de Ilia, después de las luchas entre azules y colorados, con el golpe de Estado de los legalistas, que eran los que no iban a dar el golpe de Estado, que terminan dando el golpe de Estado, y Onganía, entonces, que supuestamente era de los legalistas, termina a cargo de la presidencia y inaugura la denominada Revolución Argentina, que se iba a ocupar de un proceso de reordenamiento del país, y que se ocupó mucho del servicio penitenciario, porque dictó primero la ley 17.236, que por supuesto no era ley, porque no había Congreso, porque lo habían cerrado, y se llamaba ley, pero era una norma de facto. Hoy la seguimos llamando ley y la seguimos aplicando como si fuera una ley de la nación, cosa que habla de lo mal que están nuestras costumbres jurídicas y lo que se ha deteriorado nuestra capacidad de resolver problemas racionalmente. Pero bueno, la verdad es que esta norma es está en el boletín oficial del 21 de abril del 67. El artículo primero de esta norma todavía mantiene el Servicio Penitenciario Federal como una rama especializada de la Administración. Dice, el Servicio Penitenciario Federal es la rama de la Administración Pública activa destinada a la custodia y guarda de los procesados y a la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad de acuerdo a las normas legales y reglamentarias vigentes. Esto es importante porque después se ocuparon ellos mismos de modificarlo durante esta Revolución Argentina. Después, el artículo 10 dice que los nombramientos de director nacional y subdirector nacional de institutos penales deberán recaer en personas que posean una formación apropiada, experiencia y capacidad ejecutiva adecuada para la función penitenciaria. ¿En quién estarían pensando? Bueno, después hubo una interpretación auténtica sobre ese artículo. Mantiene el Estado penitenciario en el capítulo 2 ahora, en el artículo 35 decide cortar por lo sano y decir que el personal, el inciso ñ dice, tiene derecho de los agentes ser defendido y patrocinado con cargo de la institución en los casos que se determinen. Nada de esto de que cuando lo denunciamos sí, cuando no. Aunque lo hayamos denunciado, si lo determinamos lo vamos a defender igual, lo haremos cuando tengamos ganas. Bueno, se autoriza que los profesionales universitarios lleguen hasta el rango de prefecto, pero igual seguían subordinados en un rango inferior y no tenían la posibilidad entonces de acceder ni a la dirección de las unidades ni a la dirección nacional del servicio. En eso se mantiene incólume y por eso digo que se cristalizó con el Estatuto de Perón, porque después todo lo que vino después no modificó hasta el día de hoy, no hemos modificado estas normas que establecen esta suerte de golpe de Estado institucional al interior del servicio penitenciario. Esta norma era del 67. Después vino el golpe de Estado contra Onganía, que fue reemplazado por Livingston, que lo fueron a buscar a Estados Unidos. Bueno, después Livingston estuvo un poco más de un año y viene Agustín Lanusse, y este es el presidente que termina esa revolución argentina y permite el proceso electoral condicionando la participación de Perón, que lo proscriben también, pero permiten que se vote por el peronismo y entonces gana Luis Juli, gana Cámpora, y después viene Perón al país, viene dos veces, bueno, se produce la masacre de Ezeiza, empieza el proceso del 73 al 76, bueno, termina electo Perón como presidente. Pero bueno, antes de irse Agustín Lanusse, la última semana en el poder, fíjense ustedes, el 18 de mayo de 1973 sanciona la ley 20.416. Por supuesto sanciona él solo, porque no había Congreso, entonces no es que las cámaras del Congreso se reunieron para sancionar, sino que el presidente de la Nación firmó este decreto, al cual lo llamó, o este bando militar, al que lo llamó Ley 20.416. Hoy la seguimos llamando así y le seguimos dando el nombre de Ley del Servicio Penitenciario Federal. Y se sigue aplicando hoy como si fuera una ley de la Nación, así que tanto no se equivocó, aparentemente no, sí se equivocó en todo, sin embargo la seguimos aplicando como una norma vigente actualmente. El artículo primero de este decreto de facto dice: el Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad de la Nación destinada a la custodia y guarda de los procesados y la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor. ¿Qué cambió respecto del artículo primero que leímos hace un rato? Y todo cambió, porque ahora resulta que ya no es una rama especializada de la administración, sino una fuerza de seguridad de la nación. Y, bueno, ¿qué importa? Es una fuerza de seguridad. Ya tenían un uniforme antes, ¿qué cambió? No, y cambió mucho con esto de fuerza de seguridad de la nación. ¿Por qué cambió mucho? Y porque las fuerzas de seguridad, como la policía, son auxiliares de la justicia, de acuerdo a los códigos procesales penales. Y como auxiliares de la justicia les compete intervenir en la prevención sumaria de los delitos que ocurren dentro de su jurisdicción.
Por ejemplo, en la capital federal ocurre algo en el Puerto Madero y ahí viene la Prefectura Naval como fuerza de seguridad a hacer la prevención sumaria, informar, comunicarse con el juez, iniciar la diligencia, preservar el cuerpo del delito, hacer lo que corresponde desde el punto de vista policíaco en esas primeras diligencias. Ocurre esto en el ámbito de los aeropuertos, lo hace la Policía Aeronáutica. Ocurre esto en las fronteras, lo hace la Gendarmería Nacional. Ocurre esto en la capital federal, lo hace la Policía Federal. Pero si ocurre dentro de las cárceles federales, ahora resulta que desde esta norma lo hacía el Servicio Penitenciario Federal. Es decir, los mismos agentes penitenciarios eran los que hacían la prevención sumaria de los delitos ocurridos en prisión. Y uno dirá, y bueno, se aprovechaban recursos, era bueno, eficaz no fue. Por más que se aprovechan recursos, uno dirá, sí, se evita la demora de llamar a la policía o no se tiene el destacamento policial adentro, pero resulta que el mismo personal que integra la misma camada, la misma estructura militarizada con sus compañeros de antigüedad, que es importante, la antigüedad, el rango, con los deberes de obediencia y la jerarquía y las implicancias que tienen en el escalafón al que están incorporados, es el encargado de investigar los delitos en los cuales sus compañeros pueden estar involucrados. Resultado de esto, 40 años de aplicación de esta norma de facto, no tenemos ningún éxito en la investigación que mostrar de ningún delito ocurrido en las cárceles y menos de los delitos en los que pudieran estar involucrados el personal penitenciario. Si hay algún éxito, por supuesto no se gestó dentro de la prevención sumaria del delito, sino que se logró verificar después. Al contrario, la prevención sumaria se verifica que hizo todo lo contrario. Después lo vamos a ver cuando hablemos con algún detalle del caso Pelositurri, por ejemplo, donde hasta se alteró la autopsia. Esta norma de facto trae otro artículo 10 ahora. ¿Se acuerdan que habíamos leído que el director nacional tenía que ser alguien con una capacidad ejecutiva especial? Bueno, acá se aclara que tiene que ser esa interpretación auténtica de la norma de facto por otro dictador que dijo: el nombramiento del director nacional deberá recaer en un oficial superior de las Fuerzas Armadas de la Nación del escalafón comando. Se acabó. Ya está claro. No es capacidad ejecutiva, don de mando, no. Tenía que ser un militar del escalafón comando el que se hiciera cargo del servicio penitenciario, que además quedaba subordinado como fuerza de seguridad al dispositivo de la lucha contra la subversión. Recordemos que estamos en el año, ahora, en 1973, y si había lucha contra la subversión, estaban las fuerzas de seguridad participando de un plan, de un diseño general de seguridad en el país, y entonces, qué mejor que poner un oficial del comando para que comande precisamente esta fuerza de seguridad subordinada a los militares en la lucha contra la subversión. Bueno, esta norma que acabo de leer es la única que está derogada de la norma de facto expresamente. ¿Por qué está derogada expresamente? Porque antes de terminar, no la dictadura esta de Lanusse, sino la última dictadura militar, la que vino después, la que empezó en 1976, que termina en 1983, cuando se va Vignone, la misma semana en que entrega el poder, firma una norma de facto también derogando las normas como esta que habían puesto militares a cargo de estructuras del Estado dentro del país, distintas estructuras del Estado, desde la Comisión de Valores hasta las empresas del Estado, los canales de televisión, la Comisión de Censura Cinematográfica, no sé, la Bolsa de Valores, la Junta de Granos, y los servicios penitenciarios tenían militares a cargo. Bueno, estas normas fueron dejadas sin efecto por la propia dictadura, publicadas después en el Boletín Oficial de la Democracia, con lo cual posiblemente haya sido hasta acordado esto con las autoridades que asumieron inmediatamente después. En materia de defensa oficial, se mantiene la defensa oficial con abogados institucionales. Esta defensa oficial subsiste hoy la norma sigue estando vigente. Ahora es el artículo dentro de el Estado penitenciario, que sigue siendo el capítulo 2, es el artículo 37, establece en el inciso N ser defendido y patrocinado con cargo de la institución cuando la acción fuese entablada con motivo o vocación del ejercicio de su función. Bueno, se sacó un poco la discrecionalidad, pero se mantiene esa disposición en el texto que hoy se sigue aplicando. Esa disposición, sin embargo, en el ámbito federal de la Nación no se sigue aplicando porque el director nacional, por una resolución, instruyó al personal de auditoría para que no le diera cumplimiento, para que no asumiera estas defensas, por entender que esto colisiona con el deber de investigar pronta y imparcialmente la tortura, lo que es absolutamente exacto.
correcto. Afortunadamente esto ocurre. Igual ha habido algunos amparos, o sea, habría que ver si esta resolución se sigue aplicando o si judicialmente se ordenó que se cumpla justamente la norma de facto que establece el disparate de la defensa institucional. Bueno, y esta estructura que se mantiene hasta el día de hoy podría haber sido revertida si se hubiera cumplido el proyecto implícito en la ley 24660 en esta materia, que tiene unos artículos 202, 203 que disponen que todos los cargos superiores de los servicios penitenciarios, esta es una norma que rige para todo el país, deben ser cubiertos con profesionales universitarios. Y estos cargos además se deben cubrir por concursos que si se declaran desiertos en 2 veces después de llevarlos adelante con el personal penitenciario serán abiertos. Estas normas que se sancionaron en 1996 y entraron en vigencia en el año 2006, 10 años después, se dio este plazo de gracia para permitir que el personal penitenciario se capacitara, seguramente con esta idea. No bastó claramente ese plazo, no se están cumpliendo estas normas. Hoy los directores de las cárceles no son profesionales universitarios, sino egresados de la escuela penitenciaria, y el servicio penitenciario armó una licenciatura en la escuela penitenciaria a través de un convenio con la Universidad de Loma de Zamora, pero recién el año que viene es que egresa la primera camada de ese grupo de oficiales. Y tampoco las universidades de las fuerzas de seguridad, porque las fuerzas de seguridad en la Argentina tienen hasta universidades, ¿no? Está el Instituto Universitario de la Policía Federal, fundado por López Rega, que lo seguimos teniendo como instituto universitario, ahora refrendado por una ley del Congreso, en realidad por un decreto de necesidad y urgencia de Menem, y después refrendado por la Comisión Constitucional que revisó esos decretos. La Universidad de la Prefectura Naval Argentina, la Universidad del Mar, que inauguró nuestra presidenta, también en un grosero error inaugurar esa Universidad del Mar, por la cual la prefectura va a darle título de abogado a su propio personal. Hay una universidad de la Gendarmería que hace lo mismo, y había un convenio con la Universidad Católica de Salta por la cual el ejército podía tener también, sus oficiales podían acceder a títulos de abogado negociados en estos convenios. Bueno, estos son desmadres de la enseñanza universitaria que habría que claramente ponerle fin, ¿no? Estas normas lamentablemente no se están cumpliendo y esto sigue siendo nuestra realidad en esta materia. La estructura penitenciaria sigue militarizada a nivel federal y esto se agravó especialmente durante la última dictadura militar porque en 1976, recordemos, además del plan del 2 de abril económico, se puso en práctica también un plan de guerra secreto, que era el plan criminal de la Junta de Comandantes, por el cual se decidió llevar adelante en todo el territorio nacional una guerra sin cuartel contra todo lo que se definía como el enemigo subversivo, y las fuerzas de seguridad estaban todas subordinadas a este plan criminal, que comprendía el secuestro de las personas, la detención en la calle, el asesinato en la calle, si podía se los detenía con vida, para una vez detenidos con vida, torturarlos para obtener información, con esa información seguir adelante con el proceso de desarticulación de las células subversivas, porque los terroristas organizaban células para que se detenían algunos, no cayera todo el sistema. Entonces la tortura servía para desactivar esas células y hacer una especie de mancha de aceite que permitía detectar cuantos más mejor. Y en ese marco los servicios penitenciarios, controlados además por oficiales superiores del escalafón comando, subordinados operacionalmente, sirvieron incluso como fuente para la desaparición de gente que, estando detenida legalmente en las cárceles, por ejemplo, legalmente entre comillas, a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, por ejemplo, durante la dictadura militar. En la dictadura había suprimido la posibilidad de optar por irse del país, que permite el artículo 23 de la Constitución Nacional, y alguna gente que no había hecho esa opción, por ejemplo, había detenido a Isabel Perón por un decreto durante el estado de sitio que dictó Isabel Perón, y no había optado por nacionalismo, o vaya a saber por qué, por irse del país, y se había quedado detenida. Resulta que cuando viene la dictadura siguió detenida, y algunos estuvieron 9 años detenidos, detenidos en el 74 y también recuperaron la libertad en el 83 recién. Pero bueno, estas personas detenidas adentro de las cárceles, resulta que de las mismas cárceles fueron secuestradas. En el Chaco hubo un caso, que recuerdo, que después murió la persona, fue secuestrada de la cárcel, está detenida a disposición del Poder Ejecutivo en la unidad 7,
y es retirada por una comitiva militar y termina fusilada o asesinada en un falso enfrentamiento en una localidad en Cabeza de Buey. Lo mismo ocurrió en la unidad 9 de La Plata, en el Servicio Penitenciario Provincial de La Plata. Bueno, y para completar y perfeccionar este sistema, además, la NUCE había convertido en fuerza de seguridad al Servicio Penitenciario Federal la última semana de su gobierno de facto, entonces no llegó a hacerlo con las policías, con los servicios penitenciarios provinciales, y ya entonces el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires era el más importante del país. En cambio, la dictadura del 76 al 83 tuvo tiempo para pensar el asunto y convirtió todos los servicios penitenciarios provinciales existentes hoy en el país en fuerzas de seguridad que también asumen la prevención sumaria de los delitos y de paso durante la dictadura militar se subordinaron a este plan criminal sirviendo de fuente para permitir secuestrar población y desaparecerla y suministrando mano de obra crítica para los grupos de tarea, porque muchos penitenciarios participaron también, muchos no, algunos penitenciarios participaron también de los grupos de tarea dedicados a hacer secuestros y a torturar gente en los centros clandestinos de detención. Bueno, esto lamentablemente no se ha revertido en democracia. La única provincia que revisó su legislación reguladora del servicio penitenciario es la provincia de Córdoba. Lo hizo durante la gobernación anterior de la Sota y la verdad que cristalizó lo que había hecho ya Perón en la última dictadura y mantiene la misma estructura, los profesionales universitarios subordinados dentro de la escala jerárquica del personal asimilado, la obligación de defender con abogados institucionales, corporativa y también intervención en la prevención sumaria, con lo cual nada mejoraron en realidad con esas reformas normativas cordobesas, señera, pero no emulable, digamos, que no es un buen ejemplo a seguir. El único proyecto en el ámbito nacional presentado en 30 años de democracia ha sido presentado hace un par de años por la diputada Piquidonda y no ha tenido estado parlamentario. Este año creo que a fin de año pierde el estado parlamentario, con lo cual habrá que ver si se logra presentar un nuevo proyecto para reformar esta norma de facto, o si alguien decide que las normas de facto dejen de ser ley de la nación, que también no estaría de más el hacerlo. Bueno, continuamos otro día con otros temas.